Bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a la unidad número 2 del curso, en la segunda parte del curso del Antiguo Testamento. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de los Salmos y estuvimos hablando acerca de el libro de Job y el libro de los Salmos. Estos dos libros extraordinariamente maravillosos. Dentro de lo que estuvimos hablando, para hacerle un pequeño recuento de lo que hablamos en la unidad anterior, el libro de Job, que nos viene a representar o nos viene a dar una gran enseñanza en el tema de cómo manejamos las tribulaciones, cómo manejamos las crisis y cómo manejamos las situaciones de tristeza. Job es un gran consuelo para cada uno de nosotros. Y de lo que estudiamos acerca de los salmos, es interesante ver algunos detalles aparte de los tipos de salmos, aparte de el contenido que tiene y que refleja su contenido, que es el corazón de Dios. Y en los salmos descubrimos el corazón del ser humano, nuestro corazón. ¿Cómo describen los salmos a Dios? ¿Cómo Dios es descrito en los salmos, querido hermano? La mayoría de los salmos hablan acerca de Dios o hablan eh, o le hablan a Él. Así que debido a que los salmos fueron escritos bajo cierto tipo de circunstancias, estas circunstancias o estos salmos van a revelar algunos aspectos de Dios, algunos van a dar unas descripciones de Dios. Y le voy a contar algunas. Para el Salmo 139, Dios lo sabe todo y está en todo lugar. Para el Salmo 27, Dios es hermoso y deseable. Para el Salmo 27, para el Salmo 36 y para el Salmo 45, Dios es hermoso y deseable. Para el Salmo 8, el Salmo 104 y el Salmo 148, Dios es el creador de todas las cosas. Para el Salmo 34, el Salmo 81 y el Salmo 107, Dios es bueno y generoso. En el Salmo 33, 89 y 96, Dios es grande y soberano. En el Salmo 66, 95 y 145, Dios es santo. Él es el santo. En el Salmo 23, en el Salmo 42 y en el Salmo 51, Dios es bondadoso y fiel. En el Salmo 32, en el Salmo 111, en el Salmo 130, amado hermano, Él es misericordioso y está dispuesto a perdonar. En el Salmo 76, en el Salmo 89, en el Salmo 93, Él es poderoso. En el Salmo 1, Salmo 19 y el Salmo 119, ahí Él revela su voluntad, su ley y su dirección. En el Salmo 71, en el Salmo 97, en el Salmo 113, Él es el recto y justo. En el Salmo 104, 139 y 143, ese es espíritu. Dios es espíritu. Esto lo que le acabo de mencionar es unas cuantas descripciones de cómo es descrito Dios en medio de los salmos. Y es interesante, amado hermano, es interesante todo esto porque en los salmos, como le mencioné en la clase anterior, vamos a conocer verdaderamente el corazón de Dios de una manera muy, muy personal, muy íntima, y es muy necesario. ¿Ok? Muy bien, vamos a entrar a la unidad número 2. Hoy quiero hablarles acerca del libro de los Proverbios. Quiero hablar acerca de según nos del tiempo, vamos a hablar de los otros libros eh, donde se habla de la sabiduría de los redimidos, que tiene que ver con el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Estos tres libros tienen una autoría particular o principal, se le da la autoría a Salomón. No todo, evidentemente, fue escrito por Salomón, pero se le da la autoría general a Salomón. En este sentido, vamos a hablar entonces de los proverbios de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y comencemos con el libro de los proverbios. Pues no, ¿verdad? ¿Qué es el libro de los proverbios? ¿Será que es igual al libro de los salmos? Pues no.
Los salmos es un conjunto, está dentro del género literario de la poesía, pero los salmos son cánticos de alabanza, son oraciones, son declaraciones. En cambio, los proverbios son dichos. Los proverbios los proverbios son dichos, Eclesiastés son sermones y Cantar de los Cantares es el llamado cántico de amor o cántico de la experiencia, cántico el cántico del amor. El cántico del amor, por eso se llama el Cantar de los Cantares, el canto de todos los cantos, es decir, el mejor de todos los cantos. Ok, entonces el libro de los Proverbios que hoy lo tenemos fue probablemente compilado durante el tiempo del rey Ezequías, alrededor del año 700, no que fue escrito, sino unido, ya por el año 700 antes de Cristo, en la época en la que Ezequías fue guiado por Dios o guió a Judá para volverse al Señor. Este fue un rey espiritual, Ezequías, que ordenó que se reunieran nuevamente todos los proverbios de Salomón, entre otros. ¿Cuáles son las características de los proverbios? La palabra hebrea mashal tiene diferentes significados, ¿verdad? Mashal significa proverbio. Entre ellos tiene que ver con el discurso, una parábola, proverbio o dicho de sabiduría. Así que de manera que algunas partes del libro de los proverbios son pequeños discursos o disertaciones, como vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, nosotros vamos a ver ciertos discursos que hay acá y en adelante vamos a ver ciertas, como solo dichos, dichos que tienen pues en parte su significado. Muy bien, el esquema del libro de los proverbios pues está dividido en tres partes. Número 1 está la sabiduría para los jóvenes. Esto usted lo va a encontrar en el capítulo 1 hasta el capítulo 9. El escritor de los proverbios habla a los jóvenes. En la segunda parte, del capítulo 10 al capítulo 24, habla de una sabiduría general para todo el mundo, una sabiduría universal. Y 3, desde el capítulo 25 hasta el 31, se habla una sabiduría para los líderes. Evidentemente no voy a desarrollar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, sino darle un panorama del libro para que usted tenga un entendimiento y una comprensión. Muy bien. Entonces, el esquema de este libro es, número 1, la sabiduría a los jóvenes. ¿Cuán importante es este libro para los jóvenes? Y ahora sí me gustaría que leamos un poco el objetivo. Si usted se puede ubicar, vaya ubicándose en Proverbios capítulo 1. Mientras usted se ubique en Proverbios capítulo 1, permítame responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? El proverbio secular procura afirmar una verdad general, no absoluta, como quien mal anda, mal acaba. Ese es un proverbio, afirmar una verdad. Quien mal anda, mal acaba. ¿Ya? Es conciso y contundente, es decir, breve, pero rico en significado. A palabras necias, oídos sordos. Es contundente, pero rico en significado. Un proverbio es práctico. Su consejo es útil en un mundo real. Al que madruga, Dios lo ayuda, por ejemplo. Es un dicho, es un proverbio. Debería ser aplicado también. Son proverbios para ser aplicados. Recuerde que lo que le dije en la clase anterior no es doctrina. No es, los proverbios no son profecías, son dichos, son declaraciones que deberían de ser aplicadas y que dan sabiduría. El lector tendría que considerar que cambiar en su vida a la luz de los proverbios. Nos exponemos a la luz y tenemos que hacer una autorreflexión para ver qué cosas tenemos que cambiar. Por ejemplo, un proverbio dice, la caridad bien entendida comienza por casa. Eso nos debe traer reflexión, ¿verdad? Así que el proverbio deriva de una astuta observación de las situaciones comunes de la vida y el que lo crea demuestra ser conocedor y perceptivo, capaz de ver lo que suele ser verdad y sacar conclusiones. Por ejemplo, más vale maña que fuerza. ¿Se entiende eso?
Así que sumado a todo esto, los proverbios de este libro tienen una inspiración divina, es decir, que no es un proverbio de fuente humana natural, sino que es un contenido de inspiración divina, lo que significa que algo poderoso tiene que tener para el cambio de la vida. Siempre digo esto, cuando usted estudia el libro de los salmos te van a enseñar a cómo conducir tu corazón o cómo conducirte en el trono de Dios, en cómo agradarlo a Dios. Pero los proverbios nos van a enseñar a nosotros en cómo conducirnos en la tierra agradando a Dios. Usted vive en la tierra, necesita aprender a vivir en la tierra como un ciudadano del reino. ¿Y cómo va a vivir como un ciudadano del reino? No solo es aplicando las doctrinas básicas de la salvación, de la santificación, de la justificación, que a veces se cree que estas doctrinas básicas tienen un enfoque netamente de carácter ritual, de vivir en oración, de vivir en ayuno. Eso es nuestros rituales sagrados, que está muy bien practicarlos. Pero más allá de eso, no siempre pasamos en el templo orando. El 80% de nuestro tiempo lo pasamos fuera del templo y lo pasamos en actividades de trabajo rodeados de gente que no es muchas veces acorde a nuestra fe y nuestras convicciones. Las pasamos en nuestras profesiones, las pasamos en lidiando con problemas terrenales como lo es las escuelas de nuestros hijos, los de las tareas, los pagos de impuestos. Tenemos a veces que lidiar con situaciones como cuando alguien te pone un tiquete de multa y tienes que ir ante un juez o ir ante pagar la multa o eres demandado por X situaciones. Entonces nos rodeamos en este mundo al cual deberíamos de aprender cómo comportarnos, porque como cristianos no podemos comportarnos de una manera continuamente, de una manera ritualista, es decir, resolverlo todo por la fe, resolverlo todo orando, resolverlo todo como en un estado de misticismo. No, hay cosas que uno tiene que resolverlo con racionalización. Y para eso es el libro de los Proverbios, ¿verdad? Quiero que se entienda esa parte muy bien, porque los proverbios te van a enseñar a caminar como un buen ciudadano del reino en la tierra. Nosotros, la palabra de Dios no nos vuelve a nosotros buenos cristianos, nos vuelve justos, nos vuelve íntegros, nos vuelve hijos del reino, el reflejo de la gloria del Altísimo. Así que el entendido en la palabra hallará el bien, según Proverbios 16, verso 20. Y el que confía en Jehová es bienaventurado, es bendito, es agraciado, le va a ir bien. La palabra bienaventurado significa asre, en hebreo asre, que significa empoderado para que te vaya bien. Empoderado para que te vaya bien. Ser bienaventurado no es solo exitismo de que vas a tener dinero en abundancia. No, empoderado para que te vaya bien. Que aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque las vacas no den su mantenimiento, no te falte el gozo de Dios, te vaya bien. Si hay algo que atrae lo malo, es la falta de gozo. Si hay algo que atrae lo malo, es la falta de fe. Si hay algo que atrae lo malo, es la falta de esperanza. Que te falte todo menos el gozo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en el gozo de Dios está tu fortaleza. En la paz de Dios está el pasar por encima de la tormenta. La paz de Dios no nos quita los problemas, nos hace pasar por encima de la tormenta. Hermano, ¿cómo viniste? ¿De dónde vienes tú? Dice, hay una profecía en el libro de Isaías. ¿De dónde vienes? Dice, vengo de Edom, dice, de Bosra. ¿De dónde? ¿Y por qué tus vestiduras están manchadas de sangre? ¿Y por qué tu espada está teñida de sangre? Vengo del desierto, dice. Vengo haciendo una obra, una operación misteriosa. Hay operaciones misteriosas, amado hermano, que Dios hace entre nosotros, en las que podemos venir manchados de sangre, en el sentido metafórico de que estamos siendo probados, atribulados, perseguidos, angustiados, pero no estamos derribados, no estamos caídos, no estamos sin fe, sin esperanza. Entonces, tenemos que aprender a ver cómo nos conducimos en este mundo. Es una cosa irónica, hermano amado, que Pablo se encuentra a los corintios viendo que no saben comportarse, no saben resolver problemas
problemas naturales, problemas entre herencia, entre hermanos, problemas maritales, problemas entre asuntos legales, y tienen que ir a las autoridades para que las autoridades den carta de divorcio, para que las autoridades repartan las herencias. Y Pablo escribe a los corintios, esto es imposible. Entonces tienen que tener el carácter de aprender a juzgar. Debe de haber madurez para que juzguen entre ustedes mismos. No hay algún sabio, no hay algún entendido entre vosotros que pueda juzgar estas cosas, que tienen que ir a los tribunales terrenales, humanos, para que el evangelio sea vituperado. Pero ¿cómo adquirimos esa capacidad de juicio crítico? ¿Cómo adquirimos la capacidad de coherencia? Pues aquí está el secreto, en los proverbios. No es un juez el que tiene que resolver los problemas matrimoniales. Tiene que resolverse entre nosotros los santos, entrar en terapia, en qué sé yo, consejería y llevarse pues el consejo. Los proverbios bíblicos no solamente ofrecen consejo práctico para la vida, sino que también guían al lector a la vida eterna. Así que mire, el Proverbio 15, verso 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol hacia abajo. Pero vamos a leer Proverbios capítulo 1, porque aquí esta es la parte más interesante. Proverbios capítulo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, para recibir el consejo de prudencia, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Queridos hermanos, aquí hay una tesis y una antítesis. La tesis es la sabiduría que va a proporcionar el libro de los proverbios, que inicia con el temor, la reverencia. Y la antítesis de la sabiduría, de los proverbios, la antítesis de los proverbios es la insensatez. La insensatez que nos lleva a despreciar la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo yo conozco a un insensato? Cuando no se sienta a aprender. ¿Cómo yo conozco a un insensato? Según lo que estoy acabando de leer, cuando no se sienta a aprender de otros, cuando no llega a la clase, cuando no prepara las dinámicas, porque siente que eso es para el resto y no para usted. Cuando no se siente comprometido con la demanda académica, porque dicen que son guiados por el Espíritu. Dios no guía a vagos, indisciplinados. Perdóneme que le hable en este tono, porque en el libro de los Proverbios nos manda a entender sabiduría, nos manda a entender doctrina, nos manda a conocer razones prudentes, a abrirnos, a desarrollar una disciplina. Dice, a dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, y oirá al sabio y aumentará su saber. Pero ¿cómo no concibo la idea de líderes que no se sientan a aprender? Líderes que no toman un papel y empiezan a escribir y empiezan a desarrollar las cosas que se les está demandando, simplemente porque son líderes y ellos tienen la capacidad. ¿Cómo te va a dar Dios más si no eres humilde para menguar, para que el que te enseña y el que te instruye crezca y desarrolle en ti el ministerio de la enseñanza? Eso tiene que ver con la humildad. La tesis es oír, sentarse a aprender, y la antítesis de la enseñanza de los proverbios es la insensatez, que desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Oh hermano amado, yo no quiero que tú seas parte de esto, porque en los proverbios lo que va a atacar bastante aquí en los proverbios es el orgullo, la jactancia que tiene el ser humano, porque el ser humano tiene dos cualidades cuando rechaza la sabiduría. Número uno, la ignorancia. Y rechazan la sabiduría por la ignorancia o por temor al conocimiento. Ignorancia al fin y al cabo. Y dicen algunos, yo estoy cómodo como estoy, siendo un ignorante, cuando Dios te demanda aprender el conocimiento y adquirir sabiduría. Y número dos es la insensatez o la estupidez,
¿Qué significa esto? Que sabiendo que necesita sabiduría, no busca aprender por una cuestión de orgullo. Entonces, por orgullo seguimos en la ignorancia y por orgullo no queremos reconocer que necesitamos aprender. Y el orgullo no es una obra de la carne. El orgullo es una obra del espíritu. Es decir, el orgullo es un tema de espiritual. ¿Por qué Jesús no atacó la obra de la carne de la mujer sorprendida en pleno acto de adulterio? Porque la obra de la carne se corrige con compasión, con dirección, con ilustración. Ah, no sabía que eso era malo, ya lo voy a dejar de hacer. Pero la arrogancia y el orgullo, la jactancia y la vanagloria es un asunto del espíritu, y Jesús sí los atacó, dándole un ay de ustedes fariseos, que se creen doctores, que se creen que saben, pero solo son sepulcros blanqueados. Porque los pecados del espíritu se tienen que ser atacados de forma frontal. Y uno de los pecados del espíritu es huir al conocimiento por una cuestión de orgullo. Por eso San Pedro dijo que al conocimiento hay que añadirle dominio propio, porque puede envanecer muchísimo. Muy bien, vamos a ver qué más podemos decir acerca de los proverbios. Yo puedo hablarle algunas cosas más. Los proverbios me hablan de la sabiduría en general que uno debe de tener. Adquiere sabiduría en todas tus posesiones. ¿Es usted predicador? Busque la sabiduría, no se quede. ¿Es usted predicador? Busque la sabiduría, no se quede, no se quede. Su profesor, el que le habla, continuamente se está capacitando. Yo no soy un predicador que solamente tomo un texto del bíblico, le hago un devocional y salgo a predicar. No me paro aquí a improvisar. Aquí tengo yo, tengo varias Biblias aquí. Tengo varias Biblias aquí en las cuales yo estoy tomando lo mejor de lo mejor para poder compartirle una materia buena. Tengo el texto básico aquí en pantalla, más el conocimiento que Dios me ha otorgado. Aparte del conocimiento teológico, aparte de eso, continuamente estoy siendo preparado y estoy siendo formado en otras áreas científicas, ¿ya? Que estoy buscando la sabiduría y el conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir sirviendo mejor al cuerpo de Cristo. Así que él dice, adquiere sabiduría en todos tus conocimientos, en tus posesiones, adquiere sabiduría en cómo tener una buena relación matrimonial, una buena relación con tus hijos, una buena relación en la iglesia, una buena relación con el prójimo, con el barrio. Si las cosas no están saliendo bien, hay que buscar sabiduría. Segundo, otro de los temas que habla el libro de los Proverbios nos enseña a tener buenas relaciones. Buenas relaciones. Así que Proverbios nos da consejos para mantener buenas relaciones, crear buenas relaciones. Una de estas se me viene a la mente: ama al amigo, cultiva amistades. Ustedes no tengo por qué hacerles mucho larga acerca de este consejo, porque ustedes saben ser buenos amigos. Ese curso precioso, ese grupito precioso de evangelismo, es un grupito en el cual son más unidos que un hermano, como lo dicen los proverbios. Cuídense, cúbranse, levántense, sosténganse, hónrense los unos a los otros. Así que Proverbios nos da consejos para poder desarrollar correctamente nuestras relaciones personales con amigos, familiares, compañeros de trabajo. En cada relación debemos mostrar amor, dedicación y altas normas morales. Por encima de todo, altas normas morales. Mira, hermano, qué difícil es que algunos cristianos puedan entender esta parte de las altas normas morales, porque hay personas que pueden ser muy buenos oradores, expositores, cantantes, músicos, pero echarlo a perder todo con una falta de ética en las relaciones, una falta de conducta correcta que viene a ser ética en el trato a sus semejantes. Podemos echar a perderlo todo, amado hermano. El libro de Eclesiastés dice una frase muy maravillosa que dice, una pequeña locura en el sabio es como una mosca en el arte del perfumador.
Otra traducción bíblica dice, es como una mosca que cae encima de una gran olla donde se ha preparado una gran sopa, un gran potaje. ¿Usted sabe qué pasaría si usted está preparando una gran olla y un gran alimento, una gran sopa, y quiere darle a 50 personas ese alimento? Pero en un descuido, se cayó una mosca y se le murió la mosca en la sopa. ¿La sopa puede servir para algo? No sirve. Por una mosca, una pequeña mosca. Así una pequeña locura, una pequeña necedad en medio del sabio. Y esto tiene que ver con la ética en las relaciones. Y Proverbios te va a enseñar a saber tener una buena ética en el tema de las relaciones. Porque cómo se echan a perder, hermano querido. Cómo se echan a perder. Hay líneas que no podemos cruzar. Hay políticas que debemos de tener. Proverbios te va a enseñar a que cuando tú estés molesto con alguien, tengas la habilidad de cómo decir que estás molesto sin pasarte de la línea de la insolencia, del irrespeto, de la falta de prudencia y de la coherencia, porque nunca perderás tu dignidad por muy molesto que te esté. Te va a enseñar a mantener una ética correcta en el manejo de tus relaciones y no cruzarte la línea. Quien te da la confianza no significa que abuses de esa confianza. Que seamos conocidos no significa que que tengas sobreconfianza. Hay que saber tener una línea. Eso se llama protocolo. Cuando un ministro te da la confianza, no significa que tú eres su amigo. No significa que tú puedes llamarlo a cualquier hora, tutearlo, ¿verdad? Manotearlo, ¿verdad? Le cuento así, experiencia personal. En este tema de las líneas de las relaciones, yo soy muy temático. En una ocasión estaba predicando en un lugar, me invitaron a predicar en un lugar. En mi país, acá en Ecuador, normalmente se le dice a la gente de cariño en el ámbito del barrio, en el ámbito de así popular, se le dicen ñaños, ñañitos. Y popularmente le dicen a la gente ñañitos o ñaño. Es una palabra que a mí no me gusta mucho porque normalmente nos las decimos los hermanos sanguíneos, ¿ya? Y en una cuestión de respeto y autoridad, por ejemplo, quien me dice a mí ñaño es mi hermano menor. Yo no les digo a ellos ñaños, ¿ya? Les llamo por su nombre, pero ellos a mí sí me lo dicen porque soy su hermano mayor. Sin embargo, yo le digo así a mi hermano mayor, por ejemplo. Pero es una cuestión de línea y respeto. Sin embargo, un día cuando yo estaba predicando, me bajé de predicar y uno de los jóvenes de la iglesia, de aquello donde me invitaron a predicar, me tocó el hombro, o sea, me manoteó el hombro y me dijo, estuvo muy buena tu predicación, ñaño. Y yo lo quedo observando y digo, ¿y en qué momento te di la confianza de que me manotearas el hombro? Porque fue un golpecito así como de somos amigos. Y yo casi que soy muy político en mis palabras, pero lamentablemente no soy muy político en mi mirada. ¿Sabe? Sabe percatarse de esas cosas, ¿no es verdad? Que, ¿cómo le digo a mi cara que disimule que algo me ha molestado? Y yo lo quedo observando y mis ojos no pueden disimular políticamente que no me ha agradado que me haya dicho ñaño. Sin embargo, lo dejé nomás ahí y nomás me quedé así yo. Ahí nomás me quedé. Por lo general, yo no me gusta mucho que una mujer me toque, por mucha confianza que tenga o por mucha, no sé, no me gusta que alguien venga y me ponga la mano en el hombro. Eso es mi aspecto personal. O me tutee, rápidamente me tutee y me diga, oye tú, así me siento incómodo por una cuestión de línea y de protocolo. No es por una cuestión de soberbia, no piense eso, porque soy muy amigo de las personas. Sin embargo, hay líneas que uno no puede cruzarse, no puede cruzarse. Imagínense, yo he tomado almuerzos, cenas, desayunos con pastores, con apóstoles, con grandes hombres de Dios, por ejemplo. Uno de ellos, su propio pastor,
el apóstol Frank, tuve la oportunidad de conversar, de tomarnos un café y dialogar muchas cosas. Pero eso, y me compartió su número telefónico, por ejemplo, tengo su número telefónico, pero no he cruzado la línea de escribirle, hola pastor, ¿cómo está? Como hay personas que me dicen, hermano Iván, ¿me puede prestar su número? Y estamos en contacto. Amén, le digo, y estamos en contacto. Y no más que pasa un tiempo y me están escribiendo, hermano Iván, ¿cómo está? Y le digo, bien, si no me escribes con una petición o con un asunto concreto, pues aquello me va a incomodar porque soy una persona muy ocupada. Entonces, ¿para qué me está escribiendo? Dígame para qué. Entonces, necesitamos aprender estas partes éticas. Yo le estoy contando esta parte personal. Usted puede estar de acuerdo o no, pero hay líneas que uno no puede pasarse. Si va a hablar con alguien, que sea concreto, ¿verdad? Es mejor no tutear. Si va a prestar dinero, es mejor pagar y no quedar debiendo. Y si usted prestó, no pierda su dignidad por dinero. No pierda su dignidad el estar cobrando. Sea sabio, entrégale en las manos del Señor. Yo podría contarle muchos testimonios respecto a esta parte en cómo me he manejado. La Biblia dice, el libro de los Proverbios dice que es mejor el buen nombre que la riqueza, que el dinero. Es mejor el buen nombre que el dinero. He invertido en negocios que le he creído a la gente que me lo ha planteado, que al final se han ido con el dinero, y no han vuelto, y perdí el dinero. Y yo digo, bueno, está bien, perdí el dinero, perdí, entonces Señor, los entrego en tus manos. Y a veces es en el peor momento en el que se me van con el dinero, pero lo entrego en sus manos. El dinero vuelve, porque Dios es justo, porque Dios ve tu corazón, y a mí Dios nunca me ha fallado. El hombre me falla, y yo sé que en aquella persona no voy a volver a poder confiar en un tema de negocio, pero es mi hermano, lo voy a abrazar. Hay gente que a mí me ha fallado, que son ministros de la palabra, que me han propuesto negocios, que me han propuesto cosas, y yo he invertido, y luego ellos mismos me han fallado. Sin embargo, lo veo a los años, y avergonzado me dicen, hermano, yo sé que te debo dinero. Tranquilo, no te preocupes, ya quedó en el pasado, te perdono la deuda. Ya Dios me pagó, no te preocupes. Y entonces queda mejor el buen nombre, porque en realidad Dios te devuelve, Dios te paga. Pero ya tú aprendes a no volver a caer en la misma situación de hacer negocios con las personas, pero no pierdas tu dignidad. Por dinero no se pierde la dignidad, amado hermano. Entonces nos enseña a nosotros el tema de las relaciones, nos enseña a hablar con cordura, a hablar con prudencia, a ser correctos en nuestra forma de hablar, en no hablar mucho, porque el que habla mucho, dice Proverbios, hay pecado. El pecado sigue el que habla bastante. Cuando estés en una reunión, no procures tener la forma de llevar la conversación. El que habla mucho se enrieda al fin y al cabo. El que habla mucho cae pesado. ¿Ok? Estudie los proverbios y te va a enseñar a hablar, a saber controlarte. Dice, cuando estés delante de un señor y te pongan alimento en tus manos, dice, cruza tu tenedor y tu cuchillo en la garganta. ¿Para qué? Para que controles tus palabras. En este sentido, yo he estado bastante en reuniones así, en donde me he topado con ministros de la palabra, he topado con alcaldes, me ha tocado estar en reuniones con alcaldes en algunas ciudades, por la gracia y la misericordia de Dios. Me ha dado el Señor de estar en reuniones de asesoramiento empresarial. Me llaman a veces los líderes de negocio para pedirme un consejo como profeta de la palabra. Si hay algo que los profetas hacían en la antigüedad era dar consejo, y por la misericordia de Dios me he movido en la consejería ¿cómo se llama? A empresarios, a líderes de negocio, en algunos casos hasta alcaldes de algunas localidades en Sudamérica, en Perú, en Chile, y por la gracia de Dios he estado ahí. Y también he estado con otros pastores, porque no he sido el único, no es que Iván Orlando es el único que llaman, no, llaman a una comitiva de pastores.
Y ahí me ha tocado estar como Elifaz o Eliú, no me acuerdo, callado, esperando que todos los que son mayores que yo hablen. ¿Y cómo hablan? Hasta que el que está callado de repente dice una frase, una sola palabra, y eso fue suficiente para capturar la atención y crear una buena impresión. Sé de los que hablan poco pero consistente. Habla poco pero lleno de sabiduría. Habla poco pero cargado de prudencia. Habla poco pero cargado de conocimiento. Y no seas de los que hablan mucho. 1 hora, 2 horas, 3 horas de conversación y es pura nube, como dice el libro de Judas. Pura nube, cargada pero sin agua. Hable menos y haga más. Procure ser exquisito en sus palabras. Eso te va a enseñar el libro de los Proverbios. El habla. Mira, hermano, en esta parte del habla nos ayuda muchísimo cuando estamos trabajando y los que damos consejería, por ejemplo. A veces he tenido que aconsejar a jefes que están en reuniones de corporativos en empresas y siempre les digo, sé el último en hablar, no seas el primero. Y cuando hables, sé claro y conciso. No te esfuerces por aclarar, porque el que aclara oscurece. Di las cosas como deben de ser, con respeto y con lineamiento y con política. Y espera tu turno. Es mejor que te digan, hey, tú ven acá, dinos tu opinión, a que tú la estés ofreciendo gratuitamente. No seas, como dijo Jesús, no seas de los que van directo a la banca primera. Siéntate en la final. Es decir, espera que te llamen. Espera que te digan, ven acá. Y ahí capturarás mejor la atención. Porque aún el necio, cuando guarda silencio, es contado por los sabios. Así que Proverbios nos va a enseñar a hablar a nosotros. Nos va a enseñar el valor del trabajo. Dios controla el resultado final de todo lo que hacemos. Todo. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo nuestro trabajo con diligencia y disciplina. 2 palabras que deben de estar dentro de la iglesia y dentro de todo cristiano. 2 palabras, disciplina y diligencia. Si no hay diligencia, hermano amado, no vamos a encontrar la bendición de Dios, porque la bendición de Dios, el sol sale sobre los justos y los injustos. ¿Y qué va a determinar que a alguien le vaya bien en la tierra? Que es diligente. A los diligentes les va bien. No importa si son impíos, ateos o cristianos. Si aplican la ley de la diligencia, les va a ir bien. Usted levántese temprano, sea diligente en sus estudios, sea diligente en su trabajo, sea diligente en lo que le toque hacer y la bendición de Dios lo va a alcanzar. Y segundo, tenga disciplina, constancia en su trabajo. Disciplina. Mire, hermano, yo conozco gente que no tienen la disciplina de permanecer en un trabajo, no logran desarrollar una antigüedad en su trabajo. Al poco tiempo terminan renunciando o los están echando de su trabajo. Y una cosa es que los echen porque, bueno, se acabó la obra, se acabó, liquidaron una empresa, X cosa, pero continuamente los echan, perdón, por una falta de disciplina, porque no llegan temprano, porque llegan tarde y se van temprano, porque no quieren correr una milla más. Todos estos valores de disciplina son necesarios para que nos vaya bien en la tierra. Así que disciplina y diligencia debemos de hacerlo y esta es la antítesis de lo que es la pereza. Usted quiere ganar la pereza, desarrolle diligencia y desarrolle la disciplina. Así que para ser sabios, nosotros tenemos que aprender a mover todas estas piezas. Todas estas piezas. Dios lo va a juzgar todo y va a juzgar la forma en la cual nosotros hacemos nuestro trabajo y cómo nos movemos en nuestro diario vivir. Los perezosos a los perezosos no les va bien. Mira la hormiga o perezoso. Dice que al perezoso se le cae el techo de la casa. Al perezoso se le llena las paredes, el cerramiento de la casa, de la yarda. La tierra crece de maleza y termina cubriendo toda la casa. Entonces, amado hermano, cuando queremos desarrollar una bendición
En el tema del trabajo, en nuestros trabajos, el secreto está en la diligencia y la disciplina. Dele, avance. Habla también cómo alcanzar el éxito. Aunque la gente normalmente trabaja en búsqueda del dinero, en búsqueda de la fama, en búsqueda del éxito, ante los ojos de Dios, tener éxito es tener una buena reputación, un carácter recto, la devoción espiritual para obedecerlo a Él. El resto viene por añadidura. El resto viene por añadidura. Una relación exitosa con Dios vale por toda la eternidad. ¿De qué sirve al hombre ganar al mundo entero y que su alma se pierda? Todo lo demás es perecedero, todo lo demás. Todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo, nuestros talentos provienen de Dios y debemos hacer el esfuerzo para utilizarlos con sabiduría. Cuando usted lee el libro de Efesios capítulo 1, dice que el Señor nos eligió, nos predestinó. ¿Cuál es el objetivo de nuestra elección? Para la alabanza de su gloria. Todo lo que Dios nos da a nosotros, todo, tiene que producir alabanza de su gloria. Y ahí, si ese es el enfoque, nos va a ir bien en la tierra. Muy bien, entonces les hablé que Proverbios tiene un esquema de hablarle sabiduría para los jóvenes, sabiduría para universal, para todos, y una sabiduría para los líderes. No hay nadie que se escape o se quede sin aprovechar esta parte de la sabiduría para todas las áreas. Que entre otras, para ir terminando con el libro de los Proverbios, entre otros temas que tratan los Proverbios está la alegría. ¿Cómo encontrar? ¿Cuántos quieren la alegría? Pues estudie los Proverbios. Usted va a encontrar la alegría. ¿Cuántos quieren aprender del amor y el odio? Pues estudie los Proverbios. Ahí habla del amor y el odio. Habla de la bendición y la dicha. Habla de los deseos. Habla de la desgracia. Habla del enojo. Cómo controlar el enojo. Habla de la esperanza. Habla del espíritu. Habla de la rebeldía contra Dios. Habla de la tristeza, la congoja, la vergüenza. Todo esto tiene que ver con las emociones. Los proverbios nos van a ayudar a lidiar con nuestras emociones. En el ámbito de las relaciones, como lo mencioné, nos habla de las relaciones intrapersonales, nos habla de la familia, nos habla de las relaciones entre el uno y el otro. En la parte del cuerpo físico, habla bastante ¿de qué? De los huesos, de que la palabra de Dios es medicina a los huesos. Habla de la cabeza, habla de las canas, de honrar a las canas, habla del rostro, de la apariencia. Aquel pasaje de Proverbios que dice que el corazón alegre, contento, lleno de gozo, nos da belleza. ¿Usted sabía, hermano, que en el cielo hay un salón de belleza? Claro, hay un salón de belleza en el cielo. Mientras usted entra allá y le ponen los productos celestiales, que es el gozo, la paz, la palabra de Dios, usted viene de allá embellecido. De manera que no somos feos. No somos feos. Nos falta Jesucristo. Nos falta palabra de Dios. Cuando usted ve a un hermano que está poniéndose feo, es señal de que le falta la palabra de Dios. Y no me refiero al aspecto físico. La belleza dura solo 5 minutos. Y después de los 5 minutos de escuchar a alguien, de verlo guapo, lindo, hermoso, bella, resplandeciente, ojitos lindos, figura de cinturita de avispa, figura de Miss Universo. Si después de los 5 minutos lo que habla es conocimiento vacío, tonterías y media, toda esa belleza quedó caída. Proverbios dice que la mujer, como lo dice el proverbio, dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. No porque sea mala la belleza, no, sino porque si carece de atributos dignos de alabar, ¿para qué sirve la belleza? Es como ponerle un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Darle sabiduría o encontrarle la belleza a alguien insensato, alguien que no tiene conocimiento, es eso. Así que en tema del cuerpo, habla del rostro y la apariencia. ¿Usted quiere tener una mejor apariencia? ¿Ya? ¿Una mejor apariencia? Estudie los proverbios. Ahí te va a ayudar bastante.
No se trata en que vaya a un centro de liposucción, se trata en que usted busque el rostro de Dios. Habla acerca del ojo, de cómo controlar el ojo, habla acerca del oído, habla de la boca, de la lengua, de los labios, del uso que le damos a nuestras palabras. Habla del cuello también. Usted sabe que cuando habla del cuello está haciendo una alusión al espíritu de orgullo. El espíritu de orgullo, de estar erguidos así. El espíritu de orgullo habla de la mano, habla del corazón y habla del pie. Le pudiera dar todos los capítulos en los que habla todo esto, pero cortaría tiempo. Habla de la salud también aquí. El secreto del bienestar físico está en el libro de los Proverbios, longevidad de vida. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 12, capítulo 13. Habla de la longevidad de vida, habla de la fuerza y el esfuerzo. Habla de la fortaleza y la seguridad, de la fuerza, la sabiduría y la inteligencia. Habla del vigor, capítulo 31, verso 3, habla del vigor. También habla de las características piadosas como es la bendición, el buen criterio, el entendimiento. Habla acerca de cómo lidiarnos con con otros seres humanos. Habla de la honra, la humildad, el abatimiento, la integridad, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también habla de algunas características impías. Y voy a terminar aquí con Proverbios porque ya el tiempo se me va. Habla de la abominación, habla de la afrenta, habla de la burla, escarnio, habla de la comida y la bebida, de la crueldad, del engaño, la ignorancia y la insensatez, del mal, de la necedad, del orgullo, del pecado, la perversidad, la vanidad, la venganza, la vergüenza, etcétera, etcétera. Y muchas cosas otras más que hablan acerca en los proverbios, principios, etcétera, etcétera, etcétera. Termino con esta frase. ¿Para qué sirven los proverbios? ¿Para qué sirven los proverbios? Pues para entender sabiduría, para entender la doctrina, para conocer las razones prudentes, para alcanzar la sabiduría que viene por el temor de Jehová, del Señor Dios Todopoderoso. Tenemos el otro libro, que es el libro de Eclesiastés. Ese libro es más un conjunto de sermones. Eclesiastés significa Kohelet, que significa predicador. Y este libro pues nos habla acerca del contraste de la vida en cuanto, número uno, la vanidad de la vida y el sentido de la vida. Eclesiastés se enfoca en estas dos cosas, la vanidad de la vida y el sentido de la vida. Eclesiastés considera cómo encontrar el significado de la vida, dada la aparente naturaleza fútil de todo lo que existe, de todo lo que es. Este libro nos permite ver, nos permite sacudirnos de las respuestas superficiales, aunque no responde las cosas con frases vacías. Al contrario, el lema es que todo es vanidad. Y desde aquí yo podría evaluar acerca del carácter de Salomón, porque Salomón dice que todo es vanidad. Pero vamos a ver un poquito más del contenido, ya que no todo es gozo, no todo es placer, no todo es dinero, sino que también afrontamos las desigualdades de la vida, la frivolidad de la existencia humana. ¿Por qué hay justos que les va igual o peor que al impío? Dice el predicador. ¿Por qué al impío le va bien y el justo tiene destino de malo? Bueno, eso nos enseña este libro, a tener un equilibrio, a entender los propósitos vacíos y las recompensas engañosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje y el propósito de Kohelet, del libro de la Eclesiastés? ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito, pues antes de esto, Eclesiastés forma parte de la lectura sapiencial, es decir, de los libros de la Biblia especialmente dirigidos a ayudar a los lectores a afrontar asuntos prácticos y filosóficos de la vida. La filosofía es buena, nos enseña a pensar, y y Eclesiastés o Kohelet tiene que ver con esta filosofía. ¿Cuál es el mensaje, pues, y el propósito de este libro? Desarrollar logros intelectuales. La sabiduría nos ayuda a lidiar con nuestra vida. ¿Ya? Niega la adquisición del conocimiento como tal,
sea significativa. En última instancia, el sabio y sus obras van a perecer igual que los necios y las obras de los necios. Es decir, que los logros intelectuales no nos vuelven a nosotros ni superior ni inferior, solo nos vuelve diferente mientras transitemos en nuestra limitada estadía en esta tierra. Por eso es un llamado a la humildad. El conocimiento no te vuelve superior, te vuelve diferente. Te da herramientas, pero el conocimiento se queda. Y los logros de ese conocimiento también se quedan aquí en la tierra. Eso es lo que habla el libro de Eclesiastés. Segundo, nos da filosofa acerca de la riqueza y el lujo. La riqueza no da el propósito de la vida. Además, quienes la persiguen desperdician su vida en amargura, ansiedad y arduo trabajo. El dinero es importante y Eclesiastés afirma la necesidad de una estrategia que mantenga el nivel básico de prosperidad. Sin embargo, la riqueza en sí es un sustituto fraudulento del verdadero contentamiento. Dice que estaba feliz y rico el hombre, pero él dice, pero todo es vanidad. ¿Y de qué sirve al hombre que gane y trabaje en todo lo que se afana si no tiene heredero, si no tiene quien le siga y queda para otro? Termina diciendo. Así que nos enseña a nosotros a reflexionar acerca de la riqueza y el lujo, de que es efímero. No que sea malo, sino que perseguirlo y dedicarle todo nuestro esfuerzo a la búsqueda de la riqueza nos llevará a nosotros a perdernos el verdadero sentido de la vida. Y como lo decía anteriormente en el libro de los Proverbios, más importante que el dinero son las relaciones, es la amistad. Y si alguien te falló con el dinero, pues simplemente no vuelvas a prestar o no vuelvas a invertir, pero no dejes de amar y perdonar a esa persona. No vuelvas a confiar simplemente, nada más. Nada más. Entonces, amado hermano, nos enseña a nosotros acerca del lujo y de la riqueza, nuestra postura, cómo debemos de tener. No debemos de ser avariciosos, ni angurrientos, ni codiciosos de bienes ajenos, porque pues eso Dios todo lo ve, lo procesa, lo pena. Esa es la palabra. También nos enseña acerca de la política. Nos enseña de la política. El poder político es inherentemente corrupto, ¿ya? Y hace que los crueles e incompetentes cometan los peores males del mundo. No que la política sea mal, sino que la política atrae la corrupción. Atrae la corrupción. No debería de ser así, porque política significa arte de gobernar, pero la política tiene sus riesgos. Y el que se mete a la política debe de saber que tiene sus riesgos. Así que de todos modos, el gobierno es necesario. Y Eclesiastés aconseja al lector sobre cómo sobrevivir con una vida estable y pacífica en un mundo de competición política. Todos competimos políticamente hablando. Todos. Y estamos siendo gobernados por una política terrenal. Así que Eclesiastés nos lleva a nosotros a entender la política, a no a rasgarnos las vestiduras por ningún partido político en particular, sino a tratar de ser coherentes. Cuarto, nos muestra acerca de la religión. Nos hace el enfoque de la religión. Eclesiastés analiza el celo religioso y hace dos advertencias. No tratemos de impresionar a Dios con la religión cuando llegamos a la iglesia. No tratemos de hablar y decir, oh Señor, te prometo tantas cosas. No. Y no nos desgastemos en excesos irracionales. No nos desgastemos en excesos irracionales. Te voy a dar un consejo. Haz la obra de Dios, pero no tanto como para que te conviertas en un Mesías, porque usted no es un Mesías. Cristo es el que murió por las ovejas y murió por la raza humana. He visto gente que en el tema de la religión, por hacer la obra del ministerio, perdieron familia, perdieron hogares. Y justificando el texto de Jesús que dice, el que dejando padre, madre, esposo, hijo, todo lo que sea, por causa del reino recibirá 100 veces más en esta tierra. Ese es un texto no para abandonar a la familia,
Porque imagínate, si yo dejo a mi esposa, ¿cómo voy a recibir 100 esposas más en esta tierra? No está hablando de abandonar, está hablando de prioridad, de poner en orden las prioridades y que Dios pesa tu corazón y sabe que te quiere servir. Pero ojo, cuidado, por cuidar las viñas de otros, dice Cantar de los Cantares, terminé perdiendo mi viña. La mía no cuidé. Entonces, amado hermano, los excesos religiosos, no podemos desgastarnos haciendo excesos irracionales. Tú no eres el Mesías de nadie. Vaya y haga la obra, pero no entregue su vida. Cristo es el que la entrega. Entregue su tiempo, entregue sus dones, entregue sus talentos con ciertos grados limitados, no ilimitados. Este consejo solo dale a las personas. No, a veces escucho personas decir, el ministerio pastoral es sacrificado. ¿Por qué? Porque me llaman por teléfono, a veces en la noche o en la madrugada, y el pastor tiene que estar presto para las ovejas. Eso es falso. No te manda la Biblia a ser el Mesías. Te manda la Biblia a cuidar la ley, sí, pero uno establece lineamientos, uno establece horarios de trabajo, uno establece qué sí y qué no, y a quién sí y a quién no. Ah, hermano, usted está haciendo sección de personas. No, está hablando de un trabajo sistemático. ¿Por qué? Porque no somos Mesías, ni tampoco nos vamos a desgastar. Pero Pablo dijo que yo daré aún de lo mío y me gastaré a mí mismo. Sí, era Pablo, que no tenía matrimonio, que no tenía hijos y que su llamado era ser apóstol, predicador a los gentiles, y el tiempo que tenía Pablo era muy limitado. ¿Cuál fue el final? El final de Pablo fue decapitado y expandió el evangelio, pero no así con todos. Porque si vamos a aplicar ese ejemplo del Pablo, más le vale que usted practique el celibato entonces, pues. Porque es así. Porque cuando alguien quiere usar un texto como pretexto de su experiencia subjetiva, de su deseo personal, entonces yo le voy a aplicar los otros textos para que también lo aplique. Aplique el celibato de Pablo. Y hay gente que dice, no, que el profeta Elías oraba y bajaba fuego del cielo y nos hace falta profetas como Elías. Bueno, entonces váyase a un desierto a comer carne y espere que le lleven los cuervos la carne. Bueno, váyase entonces a vivir con una viuda. En vez de que nosotros la sostengamos, vaya a hacer esa labor. Son cosas, amado hermano, que se pasan por encima de la coherencia. Que sí pasaron, sí, por voluntad de Dios, pero no es la regla general. No es la regla general. Así que nos enseña a tener un equilibrio en la parte religiosa, a no tratar de impresionar a Dios y a no tener excesos irracionales. Ya, y cómo hay gente que se pasa en este tema de los excesos, se pasa. Así que desde una perspectiva positiva, ¿qué se nos recomienda en Eclesiastés? Número 1, a disfrutar de la vida. Esta es una mala palabra para los religiosos que aplican excesos. A disfrutar de la vida. Gózate de la mujer de tu juventud. Gózate del trabajo que tienes. Gózate de la fuerza que Dios te ha dado. Gózate de la comida. Come y bebe y gózate de la vida. Disfruta de la vida. Nuestra vida es corta, señores. Nuestra vida es corta y hay que vivirla con alegría, hay que disfrutarla, hay que gozarla. Por supuesto, si usted está pensando, el hermano Iván me manda a disfrutar de la vida y usted está pensando alcohol, borrachera, fornicación, bueno, yo creo que estoy predicando la inconversas. Porque el cristiano ya no está, según Colosenses capítulo 3, dice, si habéis pues muerto a vuestra vida terrenal, ya no penséis en las cosas de antes, que eran fornicación, adulterio, inmundicia, no sé qué cosa más. Pues ahora que habéis muerto a vuestros pecados y habéis sido resucitados en Cristo, pensad en las cosas de arriba. Así que al yo decirle, disfruta de la vida, si usted está pensando en lo terrenal, usted le falta nacer de nuevo, hermano. Pero si usted se disfrutar de la vida, ¿en qué? Pensando en lo bueno, en lo honesto, en lo amable, en lo puro, en lo sabio, en lo que da gloria a Dios. Ustedes, mis hermanos, usted ya nació de nuevo. Así que esta no es una filosofía hedonista de disfrutar de la vida, de los placeres que me produce este mundo. No, en la clase anterior ya le hablé acerca de la composición de lo que da este mundo.
no implica descuidar nuestras responsabilidades tampoco. Es decir, como algunos, mire, cumplen 40 años, porque hay un caso particular que estoy viendo ahora, ¿no? Personas que cumplen ya, van pasando han criado hijos, van pasando la menopausia, van pasando la andropausia y se dan cuenta que no han vivido y quieren disfrutar de la vida. Y van y le piden el divorcio a la esposa y al esposo. Y quieren disfrutar de la vida. Y se dan cuenta que han perdido tiempo y se dan cuenta que no han disfrutado de la vida. No, ¿de qué vida quiere disfrutar? ¿Del hedonismo? ¿De la egolatría, del egoísmo? ¿De qué tú quieres disfrutar? No hay mejor cosa que gozarse de la mujer, del hombre que Dios te dio, de los hijos que Dios te dio, de disfrutarlos, de verlos crecer, de ahorrar dinero. ¿Para qué? Para mañana engreír a los nietos, engreírlos. Corona de los abuelos son los nietos, dice el libro de los Proverbios. ¿Y cómo vamos a prepararnos? Tenemos que prepararnos para hacer para que nuestros nietos sean nuestras coronas. Tenemos que engreírlo. ¿Qué tipo de corona van a hacer? ¿Una corona de espinas? ¿Una corona de cardos? No, una corona de oro. Prepárese para su vejez. No viva como un insensato imprudentemente diciendo, es que Cristo viene pronto y por lo tanto no voy a pensar en el mañana. ¿Y si no viene en 100 años? ¿Y si no viene en 50 años? ¿Y si no viene en 40 años? ¿Y si Cristo no viene en esta generación y viene en la siguiente generación? Y te perdiste de disfrutar la vida. Hermano, pero esa es una apología a vivir libertinamente. Yo no estoy diciendo eso. Porque Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Está hablando de gente que tenga fe, gente que tenga obras de fe. No solamente en una vida religiosa o monástica. No solamente en una vida ascética, apartada de todo mal, golpeándose el cuerpo con oraciones y ayunos interminables y sin disfrutar de las cosas de la vida, como lo es una comida en familia, como lo es unas vacaciones, una vez al año al menos, con su esposa, con sus hijos, como lo es disfrutar de las mascotas, disfrutar de una finca, disfrutar ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decirle? La naturaleza, disfrutar de una poesía, disfrutar de una música, de una canción de amor que lo haga recordar aquellos tiempos en los cuales usted estaba así enamorado de su esposa o de su esposo. Hermano, pero eso no está mal. ¿Cómo va a estar mal que tú recuerdes los tiempos antiguos de amores y digas, oh, qué lindos tiempos, maravillosos? ¿Cómo va a estar mal eso? ¿Sabes qué es lo que sí está mal? Lo que dice Eclesiastés, decir que esos tiempos eran mejores que los de ahora. Si llegamos a decir que los tiempos de antes son mucho mejor que los de ahora, algo está mal, hermano. Algo está mal. Porque lo que ayer era, hoy es y no será el día de mañana, dice el libro de Eclesiastés. Hoy tenemos que estar mejor que ayer. Y de seguro mañana estaremos mejor que hoy. Como suele decir el apóstol Frank, hoy estamos bien, pero vamos mal. Esa palabra, estamos bien, pero vamos mal. El mundo va de mal en peor, pero en medio de todo lo malo, procuremos estar bien. Procuremos disfrutar de la vida. Así que hay un momento para todo debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. La vida sin placer no es vida en absoluto. No es vida en absoluto. Y por último, enseña acerca del temor de Dios. Todo discurso, el final de todo discurso es: teme a Jehová y apártese de todo mal. Así que el temor de Dios en este sentido se trata de una sincera humildad delante de Dios que nace al tomar la conciencia de nuestra debilidad y pecado, de nuestra dependencia de Él
y que el Señor es nuestro juez. Para terminar, Cantar de los Cantares. No hagáis velar el amor hasta que quiera. Cantar de los Cantares, unos dicen que es el cántico erótico de Salomón hacia la tsunamita, pero es el cántico de Cristo hacia nosotros, su tsunamita. Amado hermano, Cantar de los Cantares es entrar a la cámara nupcial, es ver las cosas que el amado piensa por nosotros. Pero hablando de una perspectiva meramente humana, ese libro que habla de la intimidad, ese libro que habla del gozo que debería de existir entre una pareja, no importando las edades, no importando si somos jóvenes casados o somos adultos ya en edad, la intimidad tiene que seguir. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Mi amada es una entre mil. Mi amada es como un huerto, como un huerto lleno de jardines, y me gusta entrar en su huerto para disfrutar de los placeres de sus... ¡Wow! Santísimo Dios. Imagínense todas esas cosas que empieza a hablar el libro de Cantar de los Cantares. Nos habla de la intimidad el uno al otro, pero para no caer como un carnal, nos habla de la intimidad en la que Cristo también tiene con su iglesia. Es una perspectiva profética. Cantar de los Cantares nos habla en cómo el amado entra en amores con nosotros, no importando nuestra condición, no importando si a los ojos de los otros somos morena. Yo soy morena y mi amado me escogió a mí, dice Cantar de los Cantares. No importando si somos de color, qué color nos pinte la gente, el amado viene a nuestra vida a tener intimidad con cada uno de nosotros. Y termino, nos tiene plasmado como un tatuaje, como una marca en su brazo. Nos tiene marcado y nos tiene presente continuamente. Es el libro de los amores. Por eso es el canto por excelencia, el canto de todos los cantos, el Cantar de los Cantares. Mis queridos, gracias por estar acá pendiente de esta clase de enseñanza, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. A partir de la siguiente unidad vamos a entrar a hablar de los profetas y nos vamos de largo en el tema de los profetas. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones a todos.